Hola, soy Mihun Delontai-Hak, especialista en acciones estadounidenses. Es momento de la Escuela Primaria de Acciones Estadounidenses con el director Kim In-jong, a quien recordamos los fines de semana. Hola, director. Sí, hola, director, gusto. Mucho gusto. Quizás los que están viendo la transmisión no lo sepan, pero desde esta semana tenemos algunos cambios. Adelantamos el horario del programa una hora. Sí. Por eso, Hasta la semana pasada, Daom, de hecho, normalmente yo investigaba y grababa, y como el director estaba en Corea, para poder coincidir con los horarios, no teníamos más opción que grabar a las 9 de la noche. A veces incluso terminábamos cerca de las 11:30, ¿no? El director quería salir en el programa, así que al inicio decíamos, terminamos en 40 o 45 minutos. siempre prometíamos empezar y terminar en unos 30 minutos o 40 como mucho, pero cuando nos dábamos cuenta ya había pasado una hora. Así es, incluso hubo veces que pasamos de las 2 horas, pero hoy, ahora mismo en Corea, son las 8. Así que, de alguna manera, creo que vamos a empezar la grabación del programa con una actitud bastante relajada. Pero tampoco lo hagas demasiado largo, sí, entendido. Nosotros también tenemos que ahorrar energías, así que parece que esto saldrá al aire el 30 de agosto. ¿Podrías presentarnos un poco sobre el contenido que preparaste para esta semana? Sí, la vez pasada comenzamos la segunda parte de la historia de Mihu y les dijimos que íbamos a repasar los indicadores de inversión. Así que empezamos primero con la evaluación y en la sesión pasada hablamos sobre los conceptos básicos de evaluación, luego sobre el margen de seguridad y temas como el señor mercado. Y hoy, por fin, vamos a hablar del PER. El director también lo ha mencionado muchas veces en el programa. Y si eres inversionista, aunque no sepas exactamente qué significa, seguramente has escuchado hablar de cuántas veces es el PER. Es un indicador muy familiar, pero no hay muchos lugares donde realmente te expliquen cómo usarlo en la práctica. Por supuesto, cuando decimos cuántas veces es, por ejemplo, si decimos cuántas veces es NBIDIA, entonces pensamos cuántas veces es AMD. Relativamente, aquí está barato. Esa es la sensación que da. Esto realmente tiene ciertos límites en cuanto al significado real y cómo puedo recibir ayuda práctica de esto, así que en cierto modo puede haber algo de subjetividad también. Ahora les explicaré esas partes poco a poco desde lo básico en el curso de primaria. Así que hoy hablaremos de algunos aspectos básicos, pero también hay ejemplos más adelante, así que les agradecería que lo escuchen con interés. Sí, hoy aparecerá el término familiar PER, así que creo que muchos de ustedes prestarán un poco más de atención. Bien, entonces por favor, preséntanos el contenido que preparaste con tanto esmero para hoy. Sí, hoy en la Escuela Primaria de Acciones de Estados Unidos vamos a hablar sobre el PER, el múltiplo precio-utilidad, y quiero explicarles principalmente estos 4 puntos. Primero, una explicación sencilla del PER, luego sus 3 significados y finalmente cómo se interpreta según la etapa de crecimiento de la empresa. Creo que esta parte les será de ayuda práctica, porque ver el PER durante la etapa de crecimiento es diferente a cómo se ve el PER en empresas que ya están maduras o que están en declive. Les hablaré un poco sobre ese tema. Por último, la relación entre la tasa de crecimiento de la utilidad por acción y el PER es realmente importante para que los inversionistas individuales hagan una valoración. En los libros y en estos lugares suelen tratar estos temas de manera muy superficial. Hoy quiero resumir 4 cosas que realmente deberían recordar. ¿Recuerdan bien la relación entre el crecimiento de la utilidad por acción y el PER? La próxima vez que vean los indicadores con precisión, podrán juzgar si esta empresa está cara o barata en comparación con su tasa de crecimiento y de eso les voy a hablar. Dentro de nuestro Choice Talk tenemos indicadores como PER Forward, PER, PEG y voy a abrir uno de esos indicadores para mostrarles en qué deben fijarse según lo que aprendimos hoy y se los explicaré paso a paso. Ah, está bien, sí. Primero, el PER. La última vez que hablamos de Mijucho ya lo mencioné una vez. Cuando decimos PER significa Price to Earnings Ratio, así que tomamos solo las iniciales y lo llamamos PER. Por eso en Corea simplemente lo llaman PER o también lo pronuncian como PER. Y en algunos sitios extranjeros a veces omiten la R y simplemente lo indican como PE. Así que P, pero PER todos significan lo mismo. Así es como deben verlo. Después, en cuanto al PER, no intenten memorizar la fórmula de esta manera. Es la proporción de PE entre E.
El price to sales ratio es P entre S, por eso la capitalización de mercado es el price. La utilidad neta pasa a ON. Si divides la capitalización de mercado por acción, obtienes el precio de la acción. Si divides la utilidad neta por el número de acciones, obtienes la utilidad por acción. Así que dividir la capitalización de mercado entre la utilidad neta o dividir el precio de la acción entre la utilidad por acción, ambos muestran el PER. Al calcular el PER, dividir la capitalización de mercado entre la utilidad neta y el precio de la acción entre la utilidad por acción da resultados algo distintos. Entonces, ¿por qué es diferente? Yo lo calculé claramente, pero es un poco diferente a este sitio. Y este tipo de situaciones ocurren porque al calcular la utilidad por acción, por ejemplo, si se incluye la utilidad por acción diluida, considerando las acciones que podrían emitirse, o si se excluyen las acciones propias al reportar, dependiendo de cómo se calcula el número de acciones, ocurren pequeñas diferencias. Así que ese tipo de diferencias puedes simplemente ignorarlas. Dividir la capitalización de mercado entre la utilidad neta es la forma más precisa de calcular el PER, así que puedes considerarlo así. Por eso, en el mercado de valores suelo representarlo mucho como una palanca, y esto significa cuántas veces se puede levantar. Este es el valor de la empresa y este es el precio, así que cuántas veces se puede levantar con esta palanca es lo mismo aquí. Mientras más sube, más cara es la acción. Según el ambiente del mercado de valores, a veces puede subir mucho más, es como si fuera una especie de vitamina. Es algo así, o cuánto va a ganar esta empresa. Como no pueden dejar de subir el precio de las acciones, si se enfocan solo en las ganancias, en realidad el precio de las acciones no sube mucho. Pero si se enfocan en el impulso que hace que el precio siga subiendo, se están concentrando en esto. Entonces, si hacen eso, el múltiplo puede subir mucho más. Dependiendo del lado de la palanca, podemos subir más o menos. Así se determina. El PER se determina según el valor intrínseco de la empresa, pero también puede subir más o menos dependiendo del ambiente del mercado bursátil. Me gustaría que entendieran que existen esos factores. Más adelante se los explicaré otra vez. Ahora que el primer punto es el criterio del PER. Se calcula usando la utilidad neta y la capitalización bursátil, y la capitalización bursátil está claramente indicada en este momento. En cuanto a las ganancias, se trata de la utilidad neta trimestral, semestral o anual. El criterio para la utilidad neta es de un año, por favor recuerden esto. Al principio hay personas que son completamente principiantes y no saben bien esto. Por eso hay personas que usan la utilidad neta trimestral y dicen que el PER no les sale bien. Siempre se toma como referencia el año completo y las valoraciones se hacen con la capitalización de mercado anual. Por eso siempre es con base en un año. El valor PER varía mucho según el sitio porque, como mencioné abajo, generalmente hay tres tipos principales de PER. Por ejemplo, hoy es 28 de agosto, entonces tomando como referencia el 28 de agosto actual, los resultados de esa empresa ya han salido hasta junio de 2025. Ya salieron los de junio, marzo y diciembre del año pasado, así que ya están todos. Entonces, ¿de qué año deberíamos tomar la utilidad neta como referencia en lugar de la capitalización bursátil actual? Por eso el PER varía en cada caso. Normalmente usamos este PER, que es la suma de los últimos 4 trimestres. También se le llama trailing PER o en coreano PER anualizado. Por eso, cuando ves PER en sitios web comunes, casi siempre se refieren a este. A menos que se indique específicamente. Dividir la capitalización bursátil actual entre la utilidad neta de los últimos 4 trimestres es lo que llamamos PER trailing. Una observación común es el futuro. Se llama PER forward, PER estimado o PER con una F entre paréntesis. Así es como lo muestran algunos sitios. Eso ya no es el punto actual esperado, sino la estimación futura del trimestre, es decir, incluye las ganancias del trimestre. Pero si ven aquí, escribí dos tipos de PER forward. Aunque incluye dos datos pasados, aún quedan 2 años completos. Hasta ahora tenemos 2 resultados confirmados y 2 estimados. Por eso llamamos a este PER anual un PER forward. Yo quiero calcular el PER no de este año, sino del próximo año, o el PER de los próximos 1 o 2 años, desde ahora. Eso también se llama PER forward. Por eso más algunas empresas escriben forward PER 1 año, 2 años, cosas así. Eso es un año, es decir, T+1, T+2 forward PER significa 1 o 2 años desde hoy, por eso el PER varía en cada caso.
Por eso cuando hablo de algo usando el criterio del PER o digo que algo es caro o barato, es importante unificar el criterio, ya sea que hablemos de trailing, forward o T más uno forward porque los valores son diferentes, según el caso. Así que debemos ponernos de acuerdo en el criterio antes de decir si algo es caro o barato. Primero quiero decir que aunque casi no se usa, a veces sí se utiliza y se indica esto en algunos lugares. Hay casos en los que se muestra el PER utilizando la utilidad neta anual ya cerrada hasta el año 2024 y a esto normalmente se le llama PER histórico. Pero casi no se hace. Pero los portales de Corea y sitios similares seguían mostrando este PER hasta hace unos años, pero en el sitio que nosotros administrábamos usábamos el PER trailing. Entonces, como el valor PER en los grandes portales era diferente al de nuestro sitio, los usuarios nos llamaban constantemente. Decían que parecía que nuestro sitio estaba equivocado, ya que es raro que un gran portal falle, así que preguntaban por las diferencias de valores aquí. Decíamos que usamos la suma de los 4 trimestres y sugeríamos preguntar directamente al portal sobre su método. Para conocer su criterio de publicación, tuvimos que calcularlo al revés debido a la cantidad de preguntas e hicimos el cálculo inverso. Están usando el dato anual pasado. Por eso esto varía según la empresa. Así que al saber este criterio, sería bueno que revisaras el PER. Primero te lo resumo y luego te explico los 3 significados del PER. Esto es algo que les convendría recordar y tener en mente. Déjenme dar un ejemplo. Imaginen que abrirán una tienda de abarrotes. Supongan que tienen una tienda de abarrotes y tras restar gastos y costos obtienen unos 100 millones de won de ganancia neta anual. Cuando piensen en administrar una tienda de abarrotes, la pregunta es, si la ganancia neta anual es de 100 millones de won, ¿en cuánto la venderían? Por otro lado, si fueran los compradores, querrían adquirirla para usarla. Entonces, ¿a qué precio deberían comprarla para no pagar demasiado caro? Y si la compran, ¿cuánto podrían ganar? ¿Quieren pensarlo un momento? Entonces, seguramente estarán pensando en su cabeza con ¿a qué precio la compraría? Pero esto definitivamente será diferente en cada país, porque cada país tiene una tasa de rendimiento esperada diferente. Todo es diferente, así que depende del nivel de tasas de interés o de las tasas de interés de los préstamos en ese país. Así que si fueran ustedes, si yo supongamos que tienen una tienda con una ganancia neta anual de 100 millones de won. Por ejemplo, nuestro director Ji-hoon tiene una tienda de abarrotes que obtiene esa misma ganancia anual y yo voy y ¿qué le parecería si yo la compro por 1.000 millones de won? ¿La vendería? Yo sí. Si la ganancia neta anual es de 100 millones de won, si el próximo año aumenta un poco y luego aumenta más, entonces pagar 10 veces parece un poco barato. Y Si son 100 millones cada año, si son 100 millones al año, entonces, si es 10 veces más, está bien. Porque incluso si pides prestado al banco, ¿cuánto pagas de interés últimamente? Como un 4%, el interés bancario. sí, del 4% y si es mucho 5%, ¿verdad? Si pides un préstamo al 4 o 5% y compras esto, recibes un 10%. Así es, entonces Si es 10 veces más, hay que comprarlo. Esto es realmente barato. desde el punto de vista del vendedor quiere vender más caro y desde el punto de vista del comprador quiere comprar más barato. Así es como se determina el precio. En el mercado de valores, la ganancia neta anual dividida entre el número de acciones da el utilidad por acción. Con esta utilidad por acción, la gente decide a qué precio comprar o vender, lo que hace que el precio de las acciones varíe diariamente. Pero en realidad cuando compramos o vendemos casi nunca vemos eso. Lo único que miramos es si puede subir más o no. Compré por 1.000 millones, pero ¿alguien querrá comprar por 1.500? ¿Sí lo hay? Entonces, si lo hay, pienso que está barato y si no lo hay, pienso que está caro. Por eso, en el mercado de valores también es igual que en el mundo real, tienes que enfocarte en las ganancias netas. Solo quería decir esto como un ejemplo. Por ejemplo, si decimos que el PER es 10 veces, ¿qué significa? Tiene 3 significados. Primero, PER de 10 significa que se negocia a 10 veces la ganancia neta anual, es decir, 10 veces la ganancia neta. En segundo lugar, si compro esto por 1.000 millones de wons en un año,
Esto es 100 millones de wones, así que comprarlo a 10 veces, eso es el PER, pero lo compré por 1.000 millones de wones. Si la ganancia neta es de 100 millones de wones cada año, en 10 años recuperarías los 1.000 millones de wones. Por eso a esto también se le llama el periodo de recuperación del capital invertido, o en otras palabras, el tiempo que tardo en recuperar mi inversión. Como el valor de este activo es de 1.000 millones de wones, me tomaría el doble de tiempo duplicar mi patrimonio. Es lo mismo que decir cuántos años me tomaría duplicar mi patrimonio. Así que si son 10 años para duplicar mi patrimonio, entonces uno evalúa si eso está bien o no. En tercer lugar, ahora aplica el concepto de rentabilidad que mencionó el director. Si inviertes 1.000 millones y obtienes 10 veces más, obtienes una ganancia neta de 100 millones. Así que si inviertes 1.000 millones y ganas 100 millones, eso es una décima parte, o sea, el 10%. Así que esto significa que esta es la tasa de rendimiento anual esperada. Así que si ves aquí esto, el inverso del PER es 1 sobre ER. Si ves esto, 1 sobre 10, la parte de abajo es la capitalización de mercado y el 1 es como si fuera la ganancia neta. Esto es lo contrario del PER, porque están invertidos, así que se vuelve su recíproco. El libro dice que el recíproco del PER es la tasa de rendimiento esperada. Cuando hablemos de cuántas veces ese es el PER en el futuro, sería bueno considerarlo con este concepto en mente. Al practicar, estas partes se vuelven muy difíciles. ¿Por qué? Nvidia anunció sus resultados ayer otra vez. El PER de Nvidia, según los datos que tenemos en nuestro sitio, es de 57.8 veces. 57.8 veces. Bien, entonces lo he registrado de nuevo usando los 3 significados anteriores. La primera es que compras Nvidia pagando 57 veces sus ganancias netas de un año. Te tomaría 57 años recuperar tu inversión inicial. Vaya, esto parece algo que tendría que heredarle a mis descendientes después de mi funeral. ¿No es demasiado caro? El tercer rendimiento anual esperado es el inverso del PER. Si lo divides entre 57.8, obtienes 1.7%. Si solo espero 1.73% de Nvidia, ¿debo comprar sus acciones? Aquí empiezas a dudar. Si 50%, ¿por qué el rendimiento esperado es solo 1.7%? Estas cosas hacen que la gente empiece a cuestionar la utilidad del PER o si el PER realmente es correcto. Por eso, si tienes una base sólida, después podrás ver si ese 57 u 8 es barato o caro. Si solo ves estos tres, pues son acciones muy caras. El director comentó que compraría si fuera 10 veces, pero más de 20 es demasiado. Nosotros compramos a 57 u 8 veces. Entonces, para explicar por qué estas cosas cambian en la práctica, el punto de partida principal es: hicimos la suposición de que la recuperación del capital de inversión sería la misma cada año. Las ganancias netas eran 100 millones anuales iguales, pero NVIDIA era una empresa que ganaba 100 millones el primer año, 500 el segundo 1000, el tercero y luego 2000 y así sucesivamente. Entonces, en realidad solo necesitas ganar unos 5.700 millones, pero para ganar esos 5.700 millones, en vez de tomar 57 años, solo te toma como 5 años. Por eso lo correcto era asumir que el PER real era de 5 veces. Por eso es muy importante tratar de estimar el PER usando la suma de las ganancias netas futuras o métodos similares. Por eso, lo que dice 57 u 8 no importa. Si solo ves eso parece caro, pero ese 57 u 8 asume que las ganancias netas serán iguales cada año, así que dependiendo de cuál sea la tasa de crecimiento de esas ganancias, ese 57 u 8 puede ser caro o barato. Por eso, al analizar el PER, también debemos observar la tasa de crecimiento de la utilidad por acción o el PER adelantado, que refleja la ganancia neta del próximo año. Por eso, ya sea que veas el PER adelantado, la tasa de crecimiento de la utilidad por acción, o si esta última ya está reflejada aquí, si divides el PER, que refleja la tasa de crecimiento de la utilidad por acción, entre la tasa de crecimiento de la utilidad por acción, a esto se le llama PEG, Gross Rate. Así puedes ver y evaluar el PEG de forma integral para decidir sobre el 57.8. No es solo decir, 57.8 está caro, PER 98, ¿cómo lo voy a comprar? No es que tome 98 años en realidad. Si lo sumas, solo toma como 10 años. Debes considerar que compras esta empresa con un PER de 10, no de 98. Ese era el mensaje de hoy. Hoy quiero enfatizar esto por primera vez, así que creo que sería bueno que entendieran un poco sobre este tema antes de irse.
Así que si revisan en nuestro sitio de Toystock, cuando buscan aparecen estos cuatro: PER, PERF Forward, PEG y Price to Sales Ratio. Voy a explicar brevemente con qué se calcula cada indicador antes de continuar. Entonces, primero, el PER es el PER Trailing. Como mencioné antes, el PER Trailing se calcula dividiendo la capitalización de mercado entre la suma de las utilidades netas de los últimos 4 trimestres. Este PER Trailing es un indicador que mide ganancias y desempeño desde el pasado hasta el presente. Lo que nos importa es si el precio de las acciones subirá en el futuro. Por eso el PER futuro es más relevante. Si el PER histórico también es bajo, la acción es realmente barata. Pero incluso si es algo alto, si el PER futuro es bajo, puede volverse una empresa barata. Así que revisa el PER futuro. En nuestro sitio, el Forward PER que estamos mostrando ahora, lo estamos mostrando de esta manera. Estamos mostrando el PER basado en el utilidad por acción anual, es decir, en la utilidad neta anual, hasta los datos del cierre de fin de año. Al terminar el tercer trimestre, dejamos los datos de 2025 y usamos los de 2026. Por eso no, el valor forward en sí mismo. Usamos las ganancias netas forward de 2025. En septiembre ya solo quedará un mes. En septiembre, la ganancia neta, que sirve como base para este PER forward, pasará al año siguiente. Así que estamos usando un forward que va de un año a, como mucho, un año y medio por adelantado. Creo que así lo pueden entender mejor. Luego, este indicador llamado PEG es el PER dividido por la tasa de crecimiento de la utilidad por acción. Y esta tasa de crecimiento esperada de la utilidad por acción, ¿estamos usando la estimación? No usamos totalmente el forward, solo una estimación, así que somos más conservadores. Así que mientras más bajo sea este indicador llamado PEG, según el estándar general, si está alrededor de 1, lo consideramos razonable. Y luego personas como Peter Lynch dicen que si está en 0.5 es demasiado barato. Dicen que sería riesgoso vender tu casa para comprar, pero así de atractiva es una acción cuando este indicador 0.5... Bien, entonces, si piensas en esta acción llamada AMD, ahora está en $167, pero subió desde menos de $100. Eso significa que el precio de la acción ha subido más del 60% recientemente. Entonces, ¿cuánto era el PEG antes de que subiera ese 60%? Pregunta, esto es solo aritmética, pero si 0.7 subió un 60% y ahora es 1.6 como subió de 0.7, solo tienes que dividirlo. Entonces, más o menos 0.4 o 3 y algo alrededor de 0.4. Entonces, eso significa que el PEG era menor a 0.5, pero probablemente el PER, claro, tampoco habría sido tan bajo. Habría estado como en 70 veces o unas 50 veces, algo así. Esto en sí mismo es caro, pero si lo ves con el PEG o en comparación con el crecimiento, es bastante barato. Probablemente podrías haberlo confirmado a través de este indicador real, así que es bueno ver estos tres indicadores. Este Price to Sales Ratio yo la próxima vez. Cuando hablemos de evaluaciones relacionadas con las ventas, les hablaré un poco más sobre esto. A continuación, esto puede ser un poco difícil entre los temas de hoy al principio de la sesión, pero creo que si lo entienden les será de mucha ayuda. Pensé que sería bueno interpretar el indicador PER de manera diferente según la etapa de crecimiento, así que lo dividí en estos tres tipos. Así que empresas de alto crecimiento, empresas que están creciendo constantemente, esto en pocas palabras se refiere a la utilidad por acción, que las ventas aumentan y se reflejan en el utilidad por acción. Las empresas maduras, conocidas como value stock, y las de alto crecimiento tienen una pendiente más suave. Es una etapa de rápido aumento. Las empresas maduras crecen de forma estable, aumentando constantemente un 10% o 15%. Después, las empresas con resultados deteriorados son aquellas cuya utilidad por acción se detiene y luego, en el futuro, la utilidad por acción va cayendo. He resumido cómo cambia el PER en estas empresas y cómo pueden juzgarlo usando el PEG. Así que primero, es una empresa de alto crecimiento. Puede que se confundan un poco porque lo escribí aquí con una fórmula. Una empresa que está creciendo. El PER trailing es obviamente mayor que el PER forward, porque el forward usa el utilidad por acción estimado.
Pero como es una empresa de alto crecimiento, la utilidad por acción obviamente aumenta, así que el PER se vuelve más bajo en este caso. Porque el PER es el precio dividido entre las ganancias y en el caso de una empresa de alto crecimiento, el forward sube. Como esto sube así, el PER forward que se calcula aquí baja, por eso el trailing PER futuro es más bajo que el actual. Es más alto. Por eso el PER forward en el futuro inevitablemente será más bajo. Esa es la característica de una empresa de alto crecimiento. Por eso cuanto más alto sea el crecimiento de la empresa, mayor será esta diferencia. Mucho más. Porque mientras más suba la utilidad por acción, más bajará el PER. Como la tasa a la que baja el PER es mucho mayor, cuanto más grande sea esta diferencia, cuanto mayor sea esta proporción, más puedes considerar que es una empresa de alto crecimiento. Por eso, en segundo lugar, cuando ves este indicador llamado PEG, generalmente si una empresa de alto crecimiento tiene un valor de 1 o menos de 0, puedes considerar que está infravalorada. Hace rato Nvidia estaba en 57.8, pero por ejemplo, si la tasa de crecimiento de la utilidad por acción de Nvidia todavía supera el 60%, entonces puedes evaluar que sigue siendo razonable, que no es un precio extremadamente caro. Si solo consideras el PER actual sin analizar la tasa de crecimiento o el forward, puedes juzgar mal y equivocarte. Algunas empresas dicen que 50 veces es caro, pero para otras dicen que 80 veces es barato. ¿Cuál es realmente el criterio aquí? Al final, uno podría pensar que el PER es inútil, pero en realidad no lo es. Por eso creo importante distinguir esto. La segunda son las empresas maduras. Las empresas maduras, el PER trailing es un poco más alto. Incluso en empresas maduras, como la utilidad por acción sube, el PER forward es bajo, pero la diferencia con el PER trailing no es tan grande. Así que el PER forward y el PER trailing, esto es como los dos sitios mencionados antes. Si son similares, puedes asumir que no es una tasa de crecimiento. Observa la tasa de crecimiento del utilidad por acción. Si hay gran diferencia, hay crecimiento. Luego revisa el PEG. Si el crecimiento es 5 y está por debajo de 1, parece barato. Por supuesto, lo más preciso es revisar el gráfico de bandas llamado VALUATION en nuestro sitio. Ahora que lo ofrecemos, lo correcto es que lo revises, pero incluso si solo le echas un vistazo rápido, con eso es suficiente para tomar una decisión. Y estas empresas temporales, el PEG supera 1 e incluso llega hasta 1,5. Esto no es por el alto precio de la acción, sino porque es bajo, es decir, la tasa de crecimiento es baja. Así que al dividir el PER, cuando se usa la tasa de crecimiento bruta, debido a la baja tasa de crecimiento, el PEG aumenta y surgen estos fenómenos. Por eso, con un PEG de 1.0 a 1.5, este nivel suele ser un valor normal, así lo pueden ver. En tercer lugar, las empresas con malos resultados hasta este año han crecido, este año crecieron alrededor del 20%, pero el valor FORVARD, el FORVARD, utilidad por acción en nuestro sitio, les mostramos los próximos 3 años con una barra. Al verlo, sus resultados bajan gradualmente del 20% al 10% y después al 8%. Esta es una empresa cuyos resultados empeoran y las que empeoran muestran lo contrario. Esto sucede porque el utilidad por acción disminuye, así que el PER adelantado se vuelve más alto, ya que el utilidad por acción es bajo. Por eso, en este tipo de empresas, si ves el indicador PEG, muchas veces supera 2 o incluso más. Incluso en empresas de alto crecimiento, si la acción es muy cara, el PEG puede ser de 4 o 5, pero eso se refiere a las acciones de crecimiento. Y cuando hablamos de 1.0, significa que está barata. No estoy diciendo que no pueda superar 1.0, sino que por supuesto debe superar 1.0 si solo lo vemos como inversión. Si está debajo de 1.0 está infravalorada y si supera ese nivel suele considerarse sobrevalorada. Viendo la última pantalla de los subtítulos, ahora voy a ir al sitio web real y explicarles un poco. Creo que esta pantalla les será de mucha ayuda cuando realmente inviertan. He resumido la tasa de crecimiento de la utilidad por acción en 4 puntos. La relación entre la tasa de crecimiento de la utilidad por acción y el PER, estos 4 puntos deben capturarlos en pantalla sí o sí. Creo que sería bueno que lo recuerden. El primero es, mientras mayor sea la tasa de crecimiento de la utilidad por acción, obviamente la empresa tendrá un PER alto. Por eso no se puede decir simplemente que una empresa con un PER de 50 o de 40 es más barata. No deberían hablar así. Mientras mayor sea la tasa de crecimiento de la utilidad por acción, obviamente el PER será alto.
Eso significa que puede haber empresas que sean baratas incluso si su PER es de 80 y puede haber empresas caras, aunque su 15 primero deben entender eso. Debemos dejar de pensar que un valor absoluto alto o bajo determina si algo es caro o barato. Eso depende de la tasa de crecimiento. Mientras más crece una empresa, más alto será su utilidad por acción. Sería bueno que recuerden esto. La segunda es la sostenibilidad de la tasa de crecimiento de la utilidad por acción. Esto sí, esto es algo que no se trata mucho ni siquiera en los libros. ¿De qué trata? Antes dijimos que si el crecimiento de la utilidad por acción es alto, el PER también lo será. El segundo punto es la sostenibilidad de ese crecimiento. ¿Qué es sostenibilidad? Por ejemplo, la empresa A mantiene un crecimiento de la utilidad por acción del 30% por 10 años, pero por unos 4 años la utilidad por acción subirá 100% cada año. Entonces, entre estas dos empresas, ¿a cuál realmente le darías un PER más alto? Si lo ves así, la empresa con mayor sostenibilidad tendrá un PER mucho más alto. Estas empresas, por eso a veces ustedes ven empresas que no tienen un alto crecimiento, pero se preguntan, ¿por qué que no? ¿Por qué tienen un PER tan alto? Es simplemente porque parece que ese crecimiento será eterno. Aunque la tasa de crecimiento no sea muy alta, por ejemplo, parece que será del 18% para siempre. Empresas así tienden a tener un PER muy alto. Entonces, cuando decimos que la sostenibilidad de la utilidad por acción es alta, significa que el modelo de negocio de la utilidad por acción es muy sólido y que el monopolio o la ventaja económica que tiene esa empresa es muy fuerte. Por otro lado, las empresas cíclicas no reciben mucho aquí, ya que la sostenibilidad del crecimiento de la utilidad por acción de estas empresas es baja. Como sube y baja constantemente, hay que valorarlo en consecuencia. La sostenibilidad, o sea, la sostenibilidad significa la certeza de las ganancias. Cuanto más seguras sean las ganancias, aunque se reduzca un poco la rentabilidad, más personas querrán comprar, lo que significa que el múltiplo en sí mismo se vuelve mucho más alto. Por eso, mientras mayor sea la tasa de crecimiento y mayor sea la sostenibilidad, mayor será la prima de PER. La explicaré la próxima vez. No lo mencionaré al hablar de rendimiento sobre capital y precio sobre valor en libros. En acciones estadounidenses, el precio sobre valor en libros es poco común y aún más que en las coreanas. Algunas empresas recompran y eliminan sus acciones, y otras tienen capital negativo, lo que lo hace ambiguo. El PER, aunque ahora no lo explique, puede ser un poco difícil de entender. Es la relación entre el rendimiento sobre el capital y el precio sobre valor en libros. El rendimiento sobre el capital dividido entre el precio sobre valor en libros es igual al PER. Así que si dices que solo ves el PER, pero no el precio sobre valor en libros, eso no tiene sentido. Entonces, cuando ves el PER, en realidad estás viendo la relación entre el rendimiento sobre el capital y el precio sobre valor en libros al mismo tiempo. Si divides este indicador en dos, tienes el rendimiento sobre el capital y el precio sobre valor en libros. Si los unes, tienes el PER. Así que ver el PER significa ver el rendimiento sobre el capital y el precio sobre valor en libros juntos. Aquí es lo mismo, la sostenibilidad del rendimiento sobre el capital, que es un concepto similar al crecimiento de la utilidad por acción que mencioné antes. Mientras más alto y más amplio sea, el precio sobre valor en libros será mucho más alto. Por eso, al ver acciones estadounidenses, a veces el 20X, cuando empecé a invertir allá, me sorprendí porque pensé que calculaba mal el PER. En Corea, un PER de 20 o un precio sobre valor en libros mayor a 2 o 3 ya se considera caro. Pero en Estados Unidos hay muchas empresas que parecen baratas. Un PER de 15 veces parece razonable, pero al ver uno de 12 veces el 12, me pregunté por qué y noté que el rendimiento sobre el capital era del 80%. No hay de otra. Eso también tiene sostenibilidad, pero la próxima vez se los voy a demostrar con una tabla. Si el periodo se alarga, esto inevitablemente disminuye porque dar mucho precio sobre valor en libros implica un precio sobre valor en libros alto, es el mismo concepto. Por eso cuando ustedes vean un negocio, Buffett también es así, él mismo dice que es un analista de negocios, se llama a sí mismo analista de negocios. No es un inversionista especulativo, por eso el director analiza mucho estas historias y cuando las ve, esta empresa parece cara por sus números actuales. Si esta sostenibilidad sigue por varios años, el programa de desarrollo rural actual no sería problema. Aunque hoy parezca caro, probablemente en unos años será una acción barata. La persona que invertía así era Charlie Munger. Buffett y Charlie Munger tenían estilos muy distintos, pero gracias a Charlie Munger, Warren Buffett
El motivo por el que Warren Buffett se convirtió en una persona capaz de comprar acciones con un precio sobre valor en libros de 3 o 4 veces es porque Charlie Munger fue quien rompió ese paradigma. Gracias a él, Buffett se volvió una persona aún más avanzada en sus inversiones. Por eso Charlie Munger también escribió algunos libros, y por eso esta parte es muy importante. Así que, para las cosas que son sostenibles y que van a durar mucho tiempo, no te preocupes por cuántas veces el valor está ahora. Y las empresas que tienen ese tipo de negocios, ¿no? De todos modos, luego después de unos años, entran en una zona de infravaloración. Pero como el precio de las acciones sigue subiendo incluso después de varios años, ese precio infravalorado nunca llega. Aunque ahora parezca caro, este es el momento más barato. No subirá en 2 años, así que cómprenlo. Esa es la opinión de Charlie Munger. Por eso considero que esos aspectos son clave al invertir en acciones de crecimiento en Estados Unidos. El tercer punto es, esto también sería bueno que lo tengan en mente, la tasa de crecimiento anual promedio a largo plazo de la utilidad por acción. Es decir, la tasa de crecimiento anual promedio no es que crezca 50% o 20% cada año, sino que si tomas el punto inicial y el final y lo extiendes, la tasa de crecimiento promedio anual y el PER adecuado que se le puede dar a esa empresa casi coinciden. Teóricamente no puede ser de otra manera, pero lo que eso significa es que si la tasa de crecimiento de la utilidad por acción a largo plazo de esta empresa es del 50%, eso quiere decir que el PER adecuado para esta empresa puede ser de 50 veces. Esto significa lo mismo que el PEG, que expliqué antes de una manera sencilla. Hace poco mencioné que el PEG era 1 o 0. Cuando es 1, el PER y la tasa de crecimiento coinciden. Cuando digo que es 1, significa que la tasa de crecimiento de la utilidad por acción y el PER se están dando juntos, es decir, son iguales. Por eso es la tasa de crecimiento promedio anual a largo plazo. Si la tasa de crecimiento promedio anual a largo plazo es de alrededor del 50%, entonces el 50 veces. Eso también encaja perfectamente con las fórmulas oficiales. Lo más importante es estimar primero la tasa de crecimiento anual, promedio de la utilidad por acción, y por último, aún así, dependiendo de las tasas de interés del mercado o del ambiente del mercado, ya sea un ambiente de avaricia o de miedo, el PER adecuado puede expandirse o reducirse mucho más. Este es el mismo concepto que el señor mercado que mencioné antes, así que creo que conviene tener en mente el PER y la tasa de crecimiento de la utilidad por acción. Si ven este indicador de abajo, dibujé esta imagen con flechas, la dibujé cuidadosamente una por una esta mañana. Como pueden ver aquí, dibujé la tasa de crecimiento de la utilidad por acción en azul. No es común que la tasa de crecimiento de la utilidad por acción suba en línea recta así. De todos modos, supongamos que hay una empresa cuya tasa sube, se detiene un poco y luego vuelve a subir como si fuera una escalera. Si hay una tasa de crecimiento de la utilidad por acción a largo plazo, este gráfico muestra que finalmente el PER debería coincidir casi exactamente con la línea de puntos que dibujé. La tasa de crecimiento de la utilidad por acción es 50%, entonces, esta empresa recibirá un PER de 50 veces, pero ese 50 veces significa que es 50 veces en comparación con el utilidad por acción de este año, y también 50 veces en comparación con el utilidad por acción del próximo año. Ahora se multiplicó por 50, pero parece caro. Aún así, si la utilidad por acción del próximo año crece un 50% y se multiplica ese valor de utilidad por acción por 50 veces, el precio actual de la acción podría ser barato. Por eso, al calcular el precio adecuado de la acción, la vez pasada les dije que es diferente al precio objetivo de la acción y que depende de en qué momento se está hablando del precio adecuado de la acción. Es decir, si se está hablando en términos de trailing o en términos de forward. Calculo el precio de la acción multiplicando el PER adecuado por el utilidad por acción estimado a 2 años y así determino si está infravalorada o en su precio justo. Como la sobrevaloración puede cambiar, debemos hablar juntos sobre ese criterio antes de decir si algo está caro o barato. Aunque es una parte completamente subjetiva, por eso existe ese criterio. ¿Cómo se mueve el mercado? O sea, vean si realmente está caro, ¿no? Si el mercado actuara así, nadie lo haría, ¿cierto? Si la utilidad por acción crece, 30% el PER sería 30 veces. Así que solo habría que buscar esto, ¿no? El problema es, cuando la tasa de crecimiento de la utilidad por acción sube, cuando sube así, el PER real sube mucho más, y cuando parece que esto se detiene, en realidad no es que esto se detenga, sino la utilidad por acción Han-Hyo-Jong, eso significa que le dan un PER mucho más bajo, así que tienes que entender este concepto. Eso es lo que significa. Entonces, supongamos que originalmente esperábamos que la tasa de crecimiento de la utilidad por acción de esta empresa fuera del 50%. Si la tasa de crecimiento de la utilidad por acción es del 50%, el PER adecuado también sería de 50 veces. Así que intentamos ponerlo en 50 veces.
De repente, aunque la tasa de crecimiento de utilidad por acción sea del 50%, no significa que cada año vaya a ser del 50%. Hay años en los que, de repente, alcanzó un 70%, pero aunque haya alcanzado el 70% al año siguiente, podría ser solo del 30%. Así que, aunque en promedio será del 50% anual, sería bueno si el relación precio-utilidad se mantuviera en 50 veces, pero en este caso, el relación precio-utilidad salta directamente a 70 veces. El relación precio-utilidad salta a 70 veces, pero luego la tasa de crecimiento de la utilidad por acción baja al 40%. Sigue siendo una tasa de crecimiento alta, pero el relación precio-utilidad cae de 70 a 40. El precio de la acción no sube o baja, aunque el utilidad por acción aumente. Así, un inversionista ve que el 40%, pero la acción bajó 15%, lo que lleva a preguntar la relación entre utilidad por acción y precio de la acción. De eso hablo. Por eso, en estos casos, el relación precio-utilidad real sube mucho más o baja mucho más cuando la tasa de crecimiento de la utilidad por acción se acelera o desacelera. Por eso estos aspectos, si realmente quieren hacer una estimación, como deberían verlo. Bueno, esto no es algo que se enseñe en la primaria, pero nosotros sí lo hacemos. Tomamos la tasa de crecimiento de la utilidad por acción y usando el crecimiento de la utilidad por acción y el relación precio-utilidad de una empresa específica en el pasado a largo plazo, obtenemos una ecuación de regresión. Entonces, la ecuación de regresión muestra si hay una relación lineal entre estos dos. Entonces, aparecen valores como la pendiente y la intersección, que aprendimos en la clase de matemáticas, y otros valores que quizás no hayamos visto en mucho tiempo. Lo que esto nos permite estimar es cuánto cambia el relación precio-utilidad por cada punto porcentual que cambia la tasa de crecimiento de la utilidad por acción de la empresa. Por eso, al ver la evaluación si la tasa de crecimiento sube, le damos más peso, y estos factores ya están en el análisis. Por eso, en nuestra evaluación, las acciones de alto crecimiento resultan mucho más caras que en Morningstar. Esto se debe a que hemos incorporado algoritmos que asignan un mayor peso a la tasa de crecimiento. Por eso no creemos que nuestro modelo esté terminado. Recientemente también actualizamos el algoritmo relacionado con la evaluación y pronto haremos otra actualización. Seguimos esforzándonos por encontrar un estándar adecuado. Así que, si ustedes ven esto, verán que mientras mayor sea la tasa de crecimiento de la utilidad por acción mayor, será el PER, y si es menor, el PER también baja. Eso se refleja directamente en los números. Si prueban esto con una sola acción, entenderán que todo lo que les he dicho es cierto. Teóricamente esto es 100% correcto, pero deben entender que en la práctica el PER real se mueve así. Si la tasa de crecimiento aumenta, no deberíamos vender ahora a 70 veces en lugar de 50. Llegará a 70 veces, pero si llega al 70% puede subir a 70 veces, incluso puede llegar hasta 80 veces. Ha crecido hasta 70%. ¿Podría llegar al 80% el próximo año? Si la tasa de crecimiento de la utilidad por acción es así, entonces el consenso de la gente también será así. Porque somos el señor mercado, así que si más personas creen en eso, simplemente llegará a 80 veces. Surge una brecha entre lo racional y la realidad, donde los inversionistas pueden hallar oportunidades de inversión. De hecho, no es que no pueda invertir por culpa del señor mercado, sino que gracias al señor mercado puedo convertirme en alguien que obtiene oportunidades de inversión, así que estudio para eso. Reflexiono y pienso al respecto. Como el negocio de esta empresa es más sostenible, tiene sentido darle un mayor programa de desarrollo rural que a la otra. Eso es lo que trato de analizar y ajustar. Creo que esto les dará una valoración mucho más intuitiva que simplemente hacer una valoración flujo de caja descontado oficial, dividiendo y calculando la tasa de descuento, y les ayudará a juzgar si algo está caro o barato. La clase teórica la dejo hasta aquí y en nuestro sitio web. Vamos a repasar una vez viendo un ejemplo real que está disponible y con eso terminaremos. Sí, antes de pasar al sitio web, tengo un buen ejemplo, así que permítame agregar un comentario breve. Creo que lo más importante ahora, la parte que aplicaremos realmente al invertir, es recordar que el programa de desarrollo rural se mueve junto con la tasa de crecimiento de la utilidad por acción. Ese es uno de los mensajes principales de hoy. Pero el ejemplo más adecuado aquí es en realidad NVIDIA. Hay una razón por la que el crecimiento de NVIDIA sube y baja así. Porque es una empresa de semiconductores, por eso últimamente esa tendencia ha disminuido un poco.
porque ahora ha surgido un motor de crecimiento estructural llamado inteligencia artificial y además, desde el año pasado, NVIDIA ha estado lanzando nuevos chips una vez al año. Por eso, el ciclo casi ha empezado a desaparecer. Antes normalmente llamábamos arquitectura a los nuevos productos y actualizaban la arquitectura cada 2 años para lanzar nuevos chips GPU. Entonces eso creaba un ciclo de 2 años. Cuando aparece una nueva arquitectura, los costos son enormes y, como es algo nuevo, se produce un pequeño vacío en las ventas. La gente espera para comprar hasta que sale el nuevo producto. Por eso la tasa de crecimiento cae antes de su lanzamiento. Cuando el nuevo producto se lanza y se vende bien, las ventas suben de golpe. Eso ha estado ocurriendo cada 2 años. Así que probablemente lo recordarán cuando escuchen los nombres. Hace unos 4 años estaba Ampere, luego Ampere pasó a Hopper y recientemente el que está recibiendo mucha atención es Blackwell. Así que cuando Ampere empezó a salir por primera vez, las acciones de NVIDIA cayeron más del 50% y cuando salió Hopper cayeron un 70%. Eso fue en 2022 y ahora hubo otra vez en la que también se estancaron, especialmente en abril, cuando no se habló mucho de Trump. Por eso es importante recordar en qué etapa estamos ahora. Ayer, al ver la tasa de crecimiento del ranking en la causa y el efecto, vi que salió un 59%. Pero hace rato el director mencionaste que el 57 puntos, ¿cierto? Entonces, la tasa de crecimiento es mayor que el PER. Lo que quiero decir es que, aunque este trimestre creció un 9% sobre el 50% del próximo trimestre, podría subir aún más, porque apenas está comenzando la era de Black L. Entonces, si la tasa de crecimiento supera el 60% y cosas así, como dijo el director general, el PER sigue la tasa de crecimiento de la utilidad por acción. La empresa llamada Nvidia tiene la posibilidad de que su utilidad por acción cambie y aumente aún más. Al menos si miramos la historia pasada, así fue. Siempre que un nuevo chip comenzaba a venderse en serio, el precio de las acciones subía bruscamente. Por eso, si recordamos este punto, podríamos pensar que Nvidia, que ahora tiene un PER de 57 veces, no necesariamente está cara. Quiero explicar esto con un ejemplo. Gracias por darnos un buen ejemplo. Yo originalmente había preparado otra empresa, pero cambié de opinión y pensé que mejor deberíamos revisar Nvidia. Sí, Simplemente voy a revisar Nvidia. ¿Puedes ver los subtítulos de Nvidia? Sí. se ve bien. Ahora en el premercado está bajando alrededor de un 13%. Así que lo que vamos a estudiar hoy, en la revisión, solo quiero repasar esta parte. Solo esta parte la voy a repasar. Aquí hay un PER de 51, debes entender bien qué significa. Entonces, aunque digamos que Nvidia tiene 51 años o algo así, lo más importante es que esto debe verse junto con la tasa de crecimiento. Ese es el concepto, y esto es el PER trailing, la suma de los últimos 4 trimestres. Y aquí puedes ver que dice Forward CC 43 veces. Entonces, mira, el PER es más alto que el PER Forward, ¿verdad? Si te fijas, hay una diferencia de cerca del 20%. Esta proporción es un 20% mayor, ¿cierto? El PER es como 10 veces más alto que el PER Forward, así que es como un 17% más alto. Entonces, para que esto sea una empresa de alto crecimiento, esta diferencia tiene que ser mucho mayor, así de grande. Por eso hay que notar la envidia de un forward que aún vive. Luego, la segunda tasa de crecimiento del sistema, ¿cuánto salió esta vez? 59. Es el 59%. Es 59%. Si es 59%, aquí pueden ver que para este año, ahora, para 2026, esta empresa cierra en enero y dice que crecerá un 41% en comparación con el año pasado. Así que cómo cambiarán estas estimaciones también será una parte muy importante. Así que ahora es 59%, pero también para el tercer trimestre del próximo año, es decir, para el siguiente trimestre, sigue siendo 59%. Entonces, esta tasa de crecimiento probablemente irá aumentando poco a poco, ya que las estimaciones de los analistas van a cambiar. Por eso les dije que hay que hacer un seguimiento de lo que se llama la revisión de la utilidad por acción. Y también mencioné que algún día lo vamos a agregar a nuestro sitio.
No quiero agregarlo como en otras compañías porque solo lo muestran así y no tiene significado para los inversionistas. ¿Cómo logramos una visualización más significativa? No he podido hacerlo porque no encontré la respuesta, pero mostrar bien la revisión de la utilidad por acción es muy importante. Es 41%, como dijimos antes, ¿no? La tasa de crecimiento, si lo vemos con este ejemplo, la tasa de crecimiento es del 41%, en términos anuales es 41%, y luego, si vemos el 43 veces, así el 1.24 veces. Entonces, está algo más caro que el precio justo, pero cerca de ese nivel. Considerando que es una empresa de alto crecimiento, se puede evaluar que está un poco sobrevalorada en comparación con el precio justo. Entonces, si vemos el año siguiente, ahora este PER adelantado es el PER adelantado aquí y supongamos que pasamos al siguiente periodo. Supongamos que somos inversionistas que estamos mirando el año 2028, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto quedaría aproximadamente ahora? Faltarían unos 2 años y meses para esos inversionistas, serían $6.4 y la acción vale $181, ¿cierto? Entonces, si dividimos el PER, lo voy a calcular con la calculadora. Vamos a calcular el PER simplemente con el precio de la acción. $181, ahora dividido entre $6.46, entonces el 28 veces. Entonces, tomando como referencia el año 2028, esto es lo que significa. Para el año 2028 esta empresa tendrá un PER de 28 veces. Entonces, ¿crees que crecerá alrededor del 28% para ese entonces? Creo que superará el 28%, entonces sería una buena empresa, ¿verdad? Así es como se evalúa. Para mí 2028 es muy lejano, prefiero solo hasta 2027. Como la empresa ha crecido, se traslada a ese año. El PER 5 son 180 por $5, así que serían como 30 veces, ¿no? Calculamos 3 o 4 veces más. Por si alguien tiene curiosidad, lo voy a calcular. 5, 53 son 32 veces. Entonces el PER FORWARD de 2027 es 32 veces con el precio actual y la tasa de crecimiento de utilidad por acción esperada es del 33%. Si divides eso para 2027 es más o menos similar a algo así. Así que decir que está muy sobrevalorado tiene un significado un poco diferente. Esta tasa de crecimiento se debe a que la empresa ya genera tantas ganancias que no puede acapararlas todas, ¿verdad? Por eso, en algún momento la tasa de crecimiento va a disminuir y el hecho de que esta tasa esté bajando a 41, 33 y luego al 16% en 2028 es algo que debemos tener en cuenta dentro de 1 o 2 años. Así que, aunque ahora la tasa de crecimiento sigue siendo increíblemente fuerte y estamos viendo sorpresas en las ganancias, para 2028 la tasa de crecimiento y la revisión de la utilidad por acción deberían aumentar juntas. Como mencioné, pues el PER real sigue siendo mayor que el adecuado. Si el mercado llega a un consenso de que aunque el PER sea de 30 veces, ya no será posible alcanzar una tasa de crecimiento del 30%, en ese momento el precio podría caer considerablemente. Por eso también debemos revisar los cambios en la tasa de crecimiento, lo que llamamos revisión de utilidad por acción, porque al final de cuentas no estamos invirtiendo pensando en el año 2028. Siendo honestos, aunque compremos aquí ahora, si la acción baja 20% en 1 o 2 meses, ¿deberíamos vender? Surgirán muchas preguntas similares. Si en 2028 baja, ¿no conviene comprar acciones ahora? Entonces, a esas personas les he preguntado antes durante mis clases, ¿de verdad están analizando ahora pensando en invertir hasta ese momento? Les pregunté. Entonces, todas las empresas tienen riesgos y cada empresa. Los directores ejecutivos hacen fusiones y adquisiciones, reestructuran o venden la empresa para manejar la disminución de la tasa de crecimiento, hacen estos ajustes, pero los analistas tampoco saben qué hará esta empresa en 2 años. Por eso debemos enfocarnos en un periodo máximo de 2 años. Si es corto como un año, no nos equivocaremos mucho. Dentro de ese periodo hay que ver cómo cambian las valoraciones y si realmente crecen tanto como se espera. Cuando llegue el momento de ver cómo será el siguiente año, es necesario empezar a observar el ritmo de crecimiento con un poco más de cautela. Desde esa perspectiva, se usan indicadores como PER, utilidad por acción forward PER y PEG. Ustedes pueden tomar decisiones sobre la evaluación de manera más numérica
sin tener que calcular exactamente la tasa de descuento o el flujo de caja libre futuro, y creo que eso es mucho más importante. Creo que sería bueno que intentaran ese tipo de análisis. La clase de hoy la vamos a dejar hasta aquí. Me divertí mucho, especialmente porque el anuncio de ganancias fue justo ayer, creo que fue muy interesante. ¿Puedes encender la pantalla de Choice Stop un momento? Porque aquí había algunos números escritos y veo dos números interesantes. Primero, si revisas la ganancia por acción de 2026, aquí dice 4.15, pero esto no lo escribió el director general, sino que son las proyecciones de los analistas, ¿verdad? Pero en este trimestre, el 1.08. Entonces, si este 1.08 se mantiene en los siguientes trimestres, aunque no crezca, si lo multiplicas por 4 da 4.3. Eso no ocurrirá porque Nvidia crece al menos 10% cada trimestre. Es prácticamente imposible que esto llegue a 4.15, pero probablemente sí pueda llegar a 4.5, porque todavía estamos en el tercer trimestre, así que quedan el tercer, cuarto y segundo trimestre. Si va bien, incluso podría subir hasta 4.5, así lo podemos ver. Así que calculamos el PER hasta esta ganancia por acción. Pero una cosa más. Ahora, según recuerdo, también vas a mostrar cómo cambian estos números después en Choice Stop, ¿verdad? Por eso creo que el cambio en estos números también es muy importante. El consenso ahora es de 4.15, pero por más que lo veo, 4.15 es demasiado bajo. Y otra cosa, subamos un momento las ventas, ¿no? ¿Sabes? Si ves las ventas para 2028 aparecen como 301, pero como esto está en billones, son 300.000 millones de dólares. Pero en esa llamada de resultados, lo que dijo Jensen Huang fue que hasta 2030 la inversión en infraestructura de inteligencia artificial podría llegar de 3 billones a, si va bien, hasta 4 billones de dólares. Entonces, un analista le preguntó, si la inversión va de 3 a 4 billones, ¿cuánto de eso se lleva NBI-DIA? Y él respondió, habló de entre 60% y 70%. Lo que eso significa es que si son 4 billones de dólares, eso serían 2.8 billones, ¿verdad? Son 2.8 billones. Ahora, la previsión de ventas para 2028 es de solo 300.000 millones, muy lejos de 1 billón. La diferencia es enorme. Ahora los analistas del mercado están sobreestimando demasiado las futuras ventas de Nvidia. Creo que deberíamos considerar que las están subestimando un poco, porque 21 personas definitivamente están equivocadas. están completamente equivocadas. El rey Jensen exageró mucho, sobre todo para 2030, por ejemplo. Pudo asumir que no habría competencia hasta ese año y estimar un 70%, lo cual puede ser correcto, pero en el mercado siempre hay competidores. Recientemente, al observar empresas como Google, ellos están desarrollando sus propios TPU en lugar de GPU, lo que les permite reducir el costo por token y lograr ciertos resultados. Así que incluso ayer vi que ellos lanzaron un servicio para crear imágenes. Lo lanzaron en Google Gemini y ellos usan TPU en lugar de GPU para ese motor porque las GPU son muy caras. A través de eso, la última vez que fui a la conferencia de Google Cloud en Corea, escuché varias explicaciones y hablaban mucho de ese tema. Optimizaron el TPU para que supere al GPU y configuraron la nube para fortalecer su negocio. Además, quieren implementar varias inteligencias artificiales y motores. Así que Google también está haciendo cosas de manera bastante agresiva. De todas formas, entre las grandes tecnológicas, la empresa que más me llamó la atención para mí fue Google. Después Meta, así que personalmente mi principal elección es que Google de alguna manera ha estado avanzando mucho en esta dirección y siento que ahora está llegando a un punto en el que realmente va a destacar. Nvidia de hecho está tomando un camino un poco diferente. Si Nvidia realmente se convierte en esa empresa, probablemente para el año 2003 creo que estas cifras empezarán a cambiar increíblemente rápido. La tasa de crecimiento de las ventas debería cambiar como un 60% o algo así. Así que nosotros también vamos a seguir rastreando si esas cosas están cambiando. En el portafolio que recomendamos, de hecho también está Nvidia, seguimos observándolo constantemente en la situación actual.
Si vemos las señales de compra y venta de este todavía... Si ves aquí, este dio una señal de compra en $117. Ahora ha subido como un 50%, el precio está detenido y si solo vemos la evaluación, hasta ayer estaba sobrevaluado, hasta ayer, porque aquí arriba Nvidia estaba tocando este punto máximo. Ahora ya está difícil. Y así, el precio justo de la acción subió repentinamente tras estar estancado. La guía financiera sube. Actualizamos los resultados de inmediato y muy rápido, así que cuando hay un cambio esto sucede de repente. Ahora está bajo el precio justo. Como ven, vamos a entrar aquí. Exactamente, como ha bajado. Estaba aquí, pero se fue allá. Por eso, como no se ha roto el suministro, todavía sigue dando la opinión de mantener y las señales de compra y venta siguen así. Por eso, esas señales de compra y venta son cosas que no todos pueden verificar, como los fundamentales, la evaluación y el suministro. Como no hay tiempo ni capacidad, si lo toman de referencia, les puede ayudar. Así es como ha cambiado esto. El valor de esta empresa ha subido y por eso el precio justo de la acción también ha subido. Y como la tasa de crecimiento de la utilidad por acción aumenta, eso también sube. Si observan estas cosas en nuestro sitio o en otros sitios, también hay lugares que muestran estas composiciones basadas en los fundamentales. Al verlo, seguramente lo interpretarán de forma más completa, ¿no creen? Sí, está bien. Ahora realmente espero que en un futuro cercano los cambios en el consenso se reflejen rápidamente. Como usuario de Choic yo también... Hoy, después de tanto tiempo, ¿podemos decir que aún es temprano para nosotros? Empezamos a grabar a las 8. ¿Cómo te sentiste? El programa... Estoy muy despierto. Normalmente a esta hora deberíamos empezar. Todavía queda mucho tiempo, así que en casa... Al menos lave los platos o algo así. Ya terminé, así que mientras tomamos té, platiquemos y tengamos esas conversaciones pendientes. Sí, entonces sea un esposo querido. Yo esperaré otra buena conferencia la próxima semana. Trataré de aguantar una semana. Han trabajado mucho, nos veremos la próxima semana. Gracias, buen trabajo. Fue mucho trabajo, gracias. Es importante empezar con un pequeño sueño. ¿Sembramos juntos un futuro de esperanza? Día a día crece un poco. ¿Será que la emoción ha entrado en mi corazón? Deja de lado la avaricia. Esta vez no será diferente. El resultado es solo una continuación del proceso. No tengo miedo, aunque llegue una oscuridad repentina. Salgo adelante tomando la mano de Miyu. Seré la luz de un mañana que no puedes ver. Una inversión feliz, apoyando los sueños de cada una. Caminemos juntas por este hermoso camino cuesta abajo. Una inversión feliz con Miyu, todas nosotras juntas hasta el día en que nos atrevamos a retirarnos con acciones nacionales. Subtítulos por Baidal Mincho.